Entonces, Juan Carlos González, primero es profesor invitado del IESA, que para nosotros es muy importante tener a nuestros profesores, a nuestro staff aquí presente. Es CEO de Gestión Humana y Protección, asociado al Disaster Recovery Institute International, que es una empresa líder que apoya organizaciones de todo el mundo en su preparación para desastres, como lo pudieron observar en su presentación. El profesor Juan Carlos también es consultor, conferencista e instructor internacional en materia de gestión de empresas, resiliencia organizacional, gestión de continuidad del negocio y gestión de crisis. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por asistir a esta iniciativa del IESA que siempre nos está apoyando con estos temas de capacitación y todo esto. ¿Qué vamos a estar viendo aquí? Vamos a estar, el objetivo de esta charla, de este webinar, es dar de alguna manera esos lineamientos o esas estrategias que la organización puede implementar para poder mitigar los efectos de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad del COVID-19. Entonces, para iniciar, también quiero presentarme. Soy representante del Disaster Recovery Institute International. Es una organización sin fines de lucro creada desde el año 88 que se encarga de crear metodologías, estándares y apoyar a las organizaciones en lo que es materia de manejo de desastres. Específicamente en el tema de manejo de desastres de este tipo, soy instructor para Latinoamérica para el curso de manejo de continuidad de negocio ante pandemias, un curso que se está dictando en varios países de Latinoamérica. Y bueno, aquí tenemos una representación en Venezuela con respecto a este curso. Entonces, un poco, también estuve recientemente en Georgia, pues, estuve como finalista para consultor del año en Disaster Recovery Institute, digamos, por mis trabajos apoyando a las organizaciones en materia de manejo de desastres, de todo tipo de desastres. Luego, entrando un poco en materia, voy a conceptualizar un poco algunos conceptos que es importante que debemos tener en claro. Uno de los conceptos es que quizás algunos nos han oído hablar de que estamos viviendo un entorno VUCA. Un entorno VUCA quiere decir un entorno que se traduce en volátil, la U de uncertain, que es incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo que definitivamente nos afectan estos cuatro elementos de alguna forma. Uno, ¿por qué es un mundo ambiguo? Porque hay una falta de claridad en la relación de variables y no se cuenta con precedentes que faciliten su comprensión. Eso es uno de los elementos que nos está afectando en el tema de los precedentes. O sea, estamos viviendo ahorita una crisis y la materialización de un riesgo o de una situación que puede ser llamada un cisne negro. Un cisne negro es esas cosas, digamos que ese concepto se utiliza en el manejo de desastres cuando una persona ve riesgos que definitivamente son muy difíciles de que se materialicen, por ejemplo, que caiga un meteorito, etcétera. Pero bueno, en este caso podemos considerar que COVID-19 es un cisne negro hacia algunas organizaciones que no lo vieron en algún momento determinado, pero la Organización Mundial de la Salud, desde el informe del año, y vamos a ver algunos aspectos de esto, el informe del año 2019 con respecto a preparación para temas de salud y salubridad a nivel mundial, detectó, identificó y dio una alerta importante con respecto a todos estos patógenos emergentes virales que se están presentando, que se han presentado durante los últimos años, y vamos a ver un poco de eso. Lo otro es que estamos viviendo un mundo complejo porque hay múltiples variables y múltiples factores decisionales. Una decisión que tome hoy no necesariamente es la mejor decisión para el mañana, para la semana que viene o para el mes que viene. Un mundo incierto porque cualquier cosa puede suceder, hay dificultad para predecir y prepararnos. Y un mundo volátil porque hay eventos inesperados, inestables y se ignora cuándo se presentarán. Lo interesante de esta lámina es que nos ilustra dos elementos. O sea, primero, que también una organización puede predecir el resultado de sus acciones y cuánto sabe sobre la situación. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos predecir y saber sobre una situación cuando una organización implementa lo que se llama sistema de gestión de riesgo? Cuando tú tienes un sistema de gestión de riesgo, puedes de alguna manera predecir alguna situación. Mientras mayor nivel de predicción tenemos o gestión de riesgo, más conocemos sobre la situación, entonces nos afecta control y son controles muy efectivos. Son por lo general organizaciones piramidales, donde se ciñen a normas muy estrictas, pero sin embargo son organizaciones que se adaptan deficientemente al cambio. El objetivo es moverse hacia una organización resiliente, un poco el paso siguiente en lo que se muestra aquí. Una organización resiliente es una organización que hay un entorno diseñado para adaptarse al cambio y es basado en este modelo que es el modelo de GRC, gestión de riesgo y cumplimiento. Y bueno, esto permite que la organización de alguna manera fluya con los cambios del ambiente y es hacia lo que deberíamos mover. Un poco el otro nivel de madurez con respecto a esto tiene que ver con la antifragilidad. Y la antifragilidad es un concepto que impone Nassim Taleb, que es un libanés criado en Nueva York,
que impuso este concepto. Él maneja muchos elementos sobre temas de manejo de desastre. De hecho, él es el que impone el término de los cisnes negros, escribió un libro sobre los cisnes negros, y impone este término que es la antifragilidad. Él no consiguió un antónimo a la palabra frágil, entonces colocó que dijo que él deseaba que las organizaciones y las personas fueran antifrágiles. Y el mejor ejemplo de antifragilidad es el músculo humano. El músculo humano, a pesar de ser sometido a estresores y a capacitación, el más, por supuesto, más competente se hace, más eficiente, etcétera. Y la idea es que una organización, en caso organizacionalmente, es donde una organización se refuerza en el desorden, en ese tema. Y que hay casos de este tipo, sí, por supuesto. Todas estas organizaciones emergentes que han surgido, estamos hablando de Uber, estamos hablando de Airbnb, etcétera. Estas organizaciones que han nacido en este mundo bien dinámico, este mundo UCA que nos ha tocado vivir, son organizaciones entrópicas que se mueven de alguna manera con el entorno. Entonces hablamos de resiliencia organizacional y ya vamos a entrar en el tema de aquí donde vamos a hacer el foco en un aspecto. Y la resiliencia organizacional puede definirse como cuál es la capacidad que tiene una organización de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad. Y esto es un elemento con el tema del COVID que nos ha tocado vivir esta imprevisibilidad. No era previsible que una situación como esta sucediera, o por lo menos no para muchos estaba identificado. Para lograr eso, tienes que tener una gestión de riesgo que ya habíamos hablado que es importante tener. Tienes que tener una gestión de continuidad de negocio y aquí es donde vamos a hacer el foco, una gestión de continuidad operativa que te permita prepararte con dar continuidad y responder a estos elementos, a esta imprevisibilidad que hablamos. Debe haber una gestión de crisis y comunicación, también vamos a hablar un poco sobre ese tema, que debe tener. Y lo final, para lograr la adaptación positiva a la imprevisibilidad, es un tema de gestión de cambios. ¿Cómo gestionamos los riesgos? Es decir, tenemos unos riesgos emergentes que pueden suceder, sucedió, en el caso del COVID-19, sucedió, lo tenemos aquí, ahora tenemos que gestionar una continuidad del negocio, manejar adecuadamente la crisis para entonces hacer una gestión de cambio dentro de la organización, porque de alguna manera lo que pareciera que va a suceder o lo que pudiéramos, esto ya es una opinión muy personal como experto en este tema, es que pareciera que vamos a tener que convivir con esta situación del COVID-19 durante mucho tiempo. Entonces la idea es tener esa gestión de cómo cambiar los procesos, cómo cambiar las cosas para poder seguir dándole continuidad operativa a nuestro negocio y adaptarnos a esta nueva situación que nos toca vivir. Entonces, entrando en materia con el COVID, esto era lo que les comentaba, este es el informe anual sobre preparación mundial para emergencias sanitarias del 2019, hecho por la Organización Mundial de la Salud y su Junta Mundial de Monitoreo de Preparación. Y fíjense cómo todos los que están marcados en rojo son patógenos emergentes o enfermedades nuevas que se presentaron. Fíjense la gran cantidad de temas nuevos que se han presentado en los últimos años. Aquí tenemos como ejemplo que son de alguna manera derivados de este COVID, que son los antecesores, que es el SARS y el MERS, que son de alguna manera uno de los principales que han venido atacando que son de forma emergente. Fíjate, ellos demostraron en este momento en la Organización Mundial de la Salud una gran preocupación con respecto a cómo se estaba moviendo el mundo con esto. Fíjense que hay unos que incluso que están resurgiendo, ¿no? O sea, enfermedades que están resurgiendo, y bueno, hay una que es un emergente deliberadamente que tiene que ver con el anthrax, que es, digamos, un bioterrorismo, ¿no? que es otro elemento. Pero más le preocupaba a la Organización Mundial de la Salud era todas estas enfermedades emergentes. En su momento, entrando en materia también en este informe, ellos hablan sobre los costos estimados de pandemias y epidemias en miles de millones de dólares. Fíjense que tomando las principales que han afectado al mundo, estamos hablando del SARS, del H5N1, el H1N1, el ébola y el MERS. Como habíamos hablado, esto es una estadística hasta el 2017. Las pérdidas han sido, en el caso del SARS, 40 billones de dólares, el caso de H5N1, 40 millones de dólares también, H1N1 entre 40 y 50 billones de dólares, el ébola 50 billones de dólares y el MERS está ubicado más o menos en 10 billones de dólares. Esto es lo que quiero ilustrar con esto, que efectivamente estas situaciones generales y globales y estos riesgos globales definitivamente afectan de manera importante a las organizaciones y a los países, por supuesto, de pérdidas que pueden presentar. En el caso de países, tenemos entonces la caída del Producto Interno Bruto. Esto es una previsión de vulnerabilidad de pérdida que ellos hacen en caso de suceder una pandemia, que ellos hicieron con respecto en este mismo informe. Y fíjense cómo podemos ver, hay varios catálogos, varias clasificaciones. Caída del Producto Interno Bruto entre 0,5 y 0,5, entre 0,5 y 1, 1 y 1,5 y 1,5 y 2. Y así se ilustra
nuestro planeta. Dependiendo del país donde usted esté escuchando esto, así se puede ver esta situación. Es decir, cuán previsible, o sea, en caso de que ocurra una situación como esta, cuáles son los principales países que se pueden ver afectados o cuál es el grado de afectación en su Producto Interno Bruto que pueden presentar. Esto fue, digamos, un ejercicio de predicción, de previsión que se hizo en este informe que también preocupa de manera importante. ¿Cuál es la situación hoy? La situación hoy, esta situación del COVID-19, eso fue el día de ayer a las 7:41 p.m. Tenemos 417 fallecidos, 417.966 fallecidos, 18.615 en total ha habido de funciones o muertes a nivel mundial. Esta es una situación que ha afectado increíblemente. Una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, Italia ha superado a China en la cantidad de fallecidos. Esto es un elemento que no es poca cosa porque no es lo mismo la densidad poblacional de China que la densidad poblacional de Italia. O sea, aquí hay un elemento importante de alguna manera que hay de lo que hay que aprender, ¿no? Porque ese es otro elemento, cómo atacar, digamos, desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista de comunidad, esta situación. Pareciera que el modelo chino, que es un modelo de restricción total, absoluto, que tomó medidas importantes, es el que está definitivamente ha funcionado, porque se ha movido en estos 3 meses, han logrado bajar las cifras importantes del tema de contagio por coronavirus. Entonces, otras sociedades que se han movido un poco más libres o un poco más laxas con el tema de restricciones, evidentemente pareciera que han tenido un efecto importante. Entonces, lo interesante con esto es ponernos entonces en contexto de dónde está el COVID-19 ahorita, afectando entonces a 119 países. Y el elemento que quiero resaltar es cuánto tiempo pudiera durar esto. Vamos a ver de alguna manera cómo se ve la curva, la evolución del COVID-19 en una persona, para poder identificar más o menos cómo, o sea, hacia cuánto tiempo deberíamos nosotros estar considerando que esta situación, poder seguir conviviendo con esta situación. Tenemos que desde el día 1, del momento del contagio, hay un periodo de incubación que puede durar de 1 a 12 días. Posteriormente viene una fase sintomática, que puede presentarse, que ya se presentan los síntomas definitivamente. Esta fase de incubación es totalmente asintomática, no hay, digamos, ningún síntoma que pueda representar que la persona tiene el COVID-19. En este momento, en la fase sintomática, que es el séptimo día, el 14 días, se presentan los síntomas y hay dos aspectos que hay aquí que es importante considerar. Hay dos vías, una vía que es aquellas personas que se recuperan se recuperan de 7 a 14 días, pero hay otras personas donde hay un franco deterioro, donde estas personas es donde alcanza la muerte, que es de 7 a 21 días. Lo que se ha visto es que entonces la línea de tiempo de contagio y de evolución de este virus en una persona es aproximadamente de 28 a 30 días. O sea, mientras hace fase de incubación, mientras presenta síntomas y los padece, para posteriormente entrar bien sea en recuperación o en franco deterioro, que sería, digamos, los casos de deceso. Lo que significa es que si esto lo proyectamos a un gran grupo de personas, a que hoy se contagia uno, después el otro, es la razón por la cual hay mucha preocupación con respecto a nuestros centros de asistencia, así nuestros centros de asistencia tienen la capacidad para asistir de alguna manera una situación como esta. Y también nos dice a nosotros ahora como organización, acercándonos al tema organizacional, ¿por cuánto tiempo debo yo entonces prepararme para esta situación? Y tenemos 3 escenarios que pudieran estar sucediendo aquí, es de alguna manera lo que se está manejando. Un escenario 1, donde hay una operación normal, pero con medidas de prevención de contagio. Estamos hablando de, imagínense en un momento determinado en que se levantan todas estas medidas de restricción, ya de alguna manera nosotros estamos en el escenario 3, que es la cuarentena a nivel nacional, pero vamos a describir el escenario 1, o vamos a empezar al revés. Estamos ahorita en un escenario de operación de contingencia nacional, total, en muchos países. ¿Qué significa entonces en este escenario? Que hay francas medidas de restricción que evidentemente hay que implementar planes de continuidad para trabajos remotos. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer porque no tenemos a las personas en el lugar de trabajo, etc. Pero pudiéramos movernos en un momento determinado hacia una operación en contingencia con ciertas restricciones a nivel nacional. Estamos hablando de unos sectores sí afectados, otros sectores no afectados por la situación, de movilidad, etcétera. Entonces, eso es un escenario también para el cual deberíamos estarnos preparando. ¿Por qué? Porque eso sí me va a permitir hacer movilización, por lo menos de personal, de cierto personal crítico, y también depende de la industria de la cual estemos hablando.
Entonces, es un escenario posible que pudiera venir en los subsiguientes. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que estamos pensando desde el punto de vista de los análisis y de los temas financieros, hasta ahora no hay ninguna, hay solamente predicciones de lo que pudiera suceder, pero el Financial Times ayer escribió un artículo hablando sobre que esto puede ser mucho peor ¿cómo se llama? Que la crisis que hubo en el 2018 y el 2008 en los Estados Unidos. O sea, el tema de las pérdidas económicas es importante. Entonces, en algún momento se va a empezar a dinamizar, tiene que dinamizarse la economía, pero tenemos que convivir con el virus. Ese es uno de los elementos. Ahora, ¿en qué posición de la curva? En la curva alta de contagio como la que tenemos ahorita, en la cual hay que aplicar medidas muy restrictivas, porque esa es otra historia que se ha visto. Al principio hay una curva muy alta de contagio, pero posteriormente esa curva va bajando una vez que se implementan escenarios como estos, que son escenarios bien restrictivos. Pero esto no va a ser ya, esto no va a ser el inmediato que esto vaya a pasar. Entonces, tenemos que prepararnos para un segundo escenario de operación, una operación en contingencia con ciertas medidas de restricción. Y, digamos, el otro escenario es seguir conviviendo, que aún una operación normal, pero imagínense tomando medidas de prevención de contagio, porque igual el virus puede estar, digamos, todavía en el ambiente. Entonces, digamos que estos son los tres escenarios desde el punto de vista operacional que una organización debe considerar. Otras cosas hemos oído hablar, un poco para ponernos en contexto. Hay muchas, ¿qué precauciones podemos tomar ante pandemia? Hay que permitir que los empleados trabajen, puedan teletrabajar, que estar preparados para permitir que los trabajadores se queden en su casa porque tienen un familiar enfermo, etcétera. En la medida de lo posible hay que aumentar el espacio entre las personas, es decir, distanciar de alguna manera los lugares de trabajo en caso de que estemos en un escenario 1 o 2, en este caso, como había dicho anteriormente. Disminuir la frecuencia de contacto de las personas en el trabajo, o sea, tratar de identificar eso, modificar todos esos elementos de reuniones, todo lo que tenga que ver con grupos, también es un tema que hay que posponer o cancelar eventos, reuniones, etcétera, y hacerlo lo más remoto posible y utilizar la tecnología para estos casos, y posponer o cancelar viajes y no esenciales relacionados con la organización. Vamos a tener que vivir con estas medidas o con estos temas para en los días subsiguientes y los meses subsiguientes, pudiera ser. Entonces, ya entrando en materia con los lineamientos, estos lineamientos son lo que debe seguir una organización de acuerdo al estándar para el manejo de pandemias. Tenemos que, lo primero que tiene que hacer una organización es contar con un comité de crisis de la gestión. Voy a recorrerlo todo y después podemos entrar en cada uno de los aspectos. Primero, contar con un comité de crisis que se encargue de la parte comunicacional, un comité de crisis que se encargue de manejar todo el tema importante que tiene que ver con el control de salud del personal, y ya vamos a ver aquí en este comité de crisis hay que incorporar a gente de servicio médico, salud, etcétera. Entonces, eso es lo primero, tener un comité de crisis, una organización. Primero hay que organizarse. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Vamos, designemos un comité de crisis, un responsable o un coordinador de la pandemia que pueda manejar todos los temas hacia adentro de la organización. Posteriormente, estamos en evaluar de forma dinámica el grado de exposición de la organización y confirmar sus procesos críticos. ¿Qué significa esto? Evaluar de forma dinámica el grado de exposición es como hacer una especie de gestión de riesgo continua, incluso diariamente, con respecto al COVID-19. ¿Qué significa una gestión de riesgo continua? Que posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener menos grado de exposición o mayor grado de exposición, dependiendo de la industria donde estemos, tenemos un mayor grado de exposición de contagio o mayor o menor grado de exposición. Entonces, es importante ir evaluando esto, y esto es un proceso continuo que debe hacerse dentro de la organización. Y el otro aspecto es que se debe confirmar cuáles son los procesos críticos de la organización. ¿Okay? ¿Qué significa confirmar cuáles son los procesos críticos de la organización? La organización en algún momento hizo un análisis previo sobre cuáles son sus principales procesos, ha identificado sus procesos adecuadamente. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque yo debo identificar los procesos para poder darle un nivel de criticidad, porque fíjense que dependiendo del escenario donde yo esté, hay unos procesos críticos a los que debemos darle continuidad, y hay otros procesos medianamente críticos o bajos en criticidad que podemos dejar a un lado. Esto nos permite organizarnos en el tema de la pandemia y decir, solamente en caso que estemos en un escenario 2, en donde hay unas restricciones limitadas, solamente pueden trasladarse al lugar de trabajo aquellas personas que están involucradas en los procesos eminentemente críticos de la organización. Entonces, este es un punto importante donde hay que gestionar ese riesgo y manejar, entender ese impacto que hay sobre los procesos y cuál es el nivel de criticidad, porque eso me va a permitir organizar de alguna manera. El otro elemento tiene que ver con las medidas de contagio
y prevención. Fíjense que estos dos aspectos que están aquí tienen que ver con desarrollar planes. Uno, con medidas de prevención de contagios a las personas y otro, medidas de protección financiera y planes de continuidad de procesos críticos de la organización. Es decir, aquí en este caso estamos preservando de alguna manera los procesos de la organización en esta columna, pero en esta estamos preservando, por supuesto, como es un efecto, es un riesgo que afecta a la vida humana, evidentemente el tema de prevención de contagios es importante. Y aquí sí voy a hacer la acepción más al detalle. ¿De qué van esas medidas de prevención de contagio en la organización? Primero, lo que hemos hablado, lo se ha hablado mucho en las redes sociales y todos los organismos han hecho hincapié en este tema, provocar lo que se llama el distanciamiento social o promover el distanciamiento social, el autoaislamiento o el aislamiento, que ya tiene que ver con personas que hayan tenido de alguna manera directamente un caso de que tengan síntomas de coronavirus o que hayan estado en contacto directo con una persona confirmada en coronavirus. Esa persona debe tener la conciencia para autoaislarse. Entonces hay que tratar de generar la conciencia en nuestros trabajadores de que esa situación, de que eso suceda, de que ellos hagan ese proceso de autoaislamiento. Y el otro elemento de cuarentena es que si yo de pronto supongamos que estamos en un escenario tipo 1, que es un escenario normal, pero el virus continúa, entonces, bueno, igual yo tengo que tomar previsiones de que si una persona vino del exterior y, por ejemplo, vino de uno de estos países donde hay un alto índice de nivel de riesgo, entonces esta persona debe entrar en una cuarentena. En una cuarentena es una fase de observación que va hasta unos 14, que debe ir hasta unos 14 días para identificar que no presente síntomas porque se presume que estuvo expuesto a ese tema. Entonces es importante todos estos conceptos manejarlos dentro de la organización y dar mucha información. Un tema comunicacional que lo vamos a estar tocando en otro de las columnas que es importante considerar, y esto es mucho de comunicación. El otro elemento que es importante para la prevención de medidas de contagio es la limpieza y desinfección de localidades. Si en el caso que estemos en un escenario 1, repito un poco para ir entrando en contexto porque es el final el mensaje que les quiero dejar. En el escenario 1 tenemos una operación normal, pero siguen los efectos de contagio ya en menor grado y ya no hay restricciones desde el punto de vista de movilidad ni nada. Podemos hacer nuestra operación normal, pero sin embargo existe un riesgo. En ese caso, fíjense, el tema que vamos a tener igual el flujo de personal dentro de la organización, el tema de limpieza y desinfección de localidades es muy importante. Hay que capacitar bien al personal de limpieza en relación a cómo efectuar esa desinfección de estas localidades y estos mobiliarios equipos dentro de la organización, porque de hecho, hay unas referencias que ya puedo dejarlas en las notas del webinar, con respecto a una organización internacional de los Estados Unidos que está certificando cuáles son los productos desinfectantes que realmente combaten a patógenos emergentes como el COVID-19. O sea, porque a lo mejor estamos pensando que estamos haciendo limpieza o desinfección y resulta que estamos utilizando un producto que no está de alguna manera certificado para atacar este tipo de patógenos. En relación a los espacios públicos, como recepción, comedor, entre otros, deben limpiarse y desinfectarse con mucha frecuencia, son recomendaciones. Proveer al personal de jabón, gel, limpiador, etcétera, y todo eso, y algunos elementos consumibles, estamos hablando de tapabocas, guantes, dependiendo del lugar de trabajo. Esto nos va a tocar como organizaciones, digamos, llevar y tomar medidas de prevención de contagio. Con respecto a las medidas de prevención financiera, con esto buscamos proteger a la organización. Es una especie de plan y medidas accionarias para proteger a la salud de las personas. Ahora, para proteger la salud financiera y operacional de la organización, ¿qué medidas podemos tomar? Bueno, primero, medidas de protección financiera de la organización. Es importante unos aspectos, unas recomendaciones que quizás son obvias desde el punto de vista financiero, pero es importante conversarlas. Primero, reducir los gastos que no son necesarios acometer en este momento, considerando la situación. Eso es un elemento, digamos, fundamental desde el punto de vista financiero. Diferir en la medida de lo posible aquellas inversiones que hayan estado planificadas y que en este momento, mira, va a haber que pararlas por lo menos para ver, identificar cómo evoluciona esta situación. El otro elemento es que debemos activar los planes de contingencia de liquidez de la organización, que le permitan monitorear los riesgos derivados de la falta de liquidez generada por la suspensión de sus operaciones. ¿Qué significa un plan de liquidez? En caso de que haya problemas de liquidez, que evidentemente se presentarán problemas de liquidez, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué activos puedo vender? ¿Qué activos puedo movilizar? ¿O qué cosas puedo hacer para obtener la liquidez necesaria que me dé de alguna manera para poder pagar nómina, para poder pagar los gastos que van a derivarse de la implementación de un plan como este, etcétera? Activar también los planes de contingencia de crédito. Esto considerando la posibilidad, los planes de contingencia de crédito son esas personas que nos deben, estos deudores
los deudores de la organización. Hay que considerar que van a haber impagos por parte de estos deudores en estos momentos, por razones obvias, evidentemente. Entonces es importante eso también considerarlo como si de alguna manera este crédito está siendo considerado dentro del cash flow de la organización, el flujo de caja para recibir el pago de estos créditos, es importante que esto se considere, que identificar esos planes de contingencia de crédito ante temas de crédito. Activar también planes de contingencia de mercado, considerando la caída en el valor de las acciones y otras colocaciones hechas por la organización. Por razones obvias, otra vez, van a haber caída en las acciones o en las colocaciones que tenga la organización. Es importante tener una contingencia con respecto al tema de mercado. Entonces, con esto de alguna manera buscamos proteger la salud financiera de la organización o mitigar un poco el impacto financiero de los efectos que va a tener, que tiene el COVID-19. Con respecto a la activación de planes de continuidad de los procesos críticos de la organización, bueno, de acuerdo a la identificación de los procesos críticos de la organización y sus prioridades de recuperación, es decir, en el orden que se vaya a recuperar los procesos y qué procesos debo recuperar, va a depender de ese análisis que habíamos hablado previamente, de identificación de cuáles son los procesos críticos de la organización. Debemos contar con una lista del personal crítico que será responsable de mantener esas operaciones fundamentales de la organización. Debemos considerar en la medida de lo posible el trabajo remoto por el del personal crítico identificado responsable de la operación fundamental. Y aquí quiero hacer una excepción. El tema del trabajo remoto está afectando mucho en muchos países, porque cuando uno ve los índices del tema de la calidad del Internet en algunos países, sobre todo algunos países latinoamericanos, es muy mala la conexión. Estos sistemas están colapsando en este momento, estos sistemas se están viendo sobrepasados sobre esta situación. Hay otro elemento también que las organizaciones no consideraron en un momento determinado, bueno, por razones obvias, no esperaban que una situación tan fuerte se pudiera presentar, tan importante como el COVID-19, y es que no estaban preparados para recibir tantas conexiones. Entonces resulta que ahora necesito que se conecten 40 personas de su casa, y resulta que mis sistemas no permiten sino hasta 20 conexiones simultáneas. Entonces se ha generado este tipo de situaciones. Es importante considerar eso, qué procesos se pueden hacer desde el punto de vista de teletrabajo, desde el punto de vista remoto, y qué procesos no se pueden hacer. Y por supuesto, dependiendo del escenario en el que estemos, si estamos en un escenario 3 como el que vivimos en la actualidad, que es cuarentena en muchos países, que es cuarentena casi que total y absoluta, evidentemente ahí no vamos a tener movilización de personal y vamos a requerir mucho más de esas, porque esas personas hagan conexiones y se pueden saturar estos sistemas. Solo en caso de ser requerida la presencia de personal crítico en las instalaciones de la organización, se movilizará, pero siempre hay que tomar esas medidas de prevención de contagio que mencionamos en la lámina anterior. Entonces, en resumidas cuentas, dos aspectos importantes aquí: el tema de cómo preservamos la continuidad operativa de los procesos a través de planes de continuidad orientados a los procesos críticos de la organización, y qué medidas tenemos que implementar para preservar la salud de las personas ante esta situación. El otro aspecto que es importante identificar, que es importante que las organizaciones implementen, es el tema de concientización y capacitación. Concientización y capacitación va un poco, que hay una diferencia entre concientización, capacitación y los temas comunicacionales. Concientización es crear conciencia, hacer que las personas hagan y tengan un modo de actuar diferente a través de la obtención de conciencia de la situación. Es importante que se haga eso. Hay otros elementos que son más de capacitación, que ya ahí sí yo tengo que capacitar, por ejemplo, a ese personal que va a hacer el control de las medidas las medidas de prevención de contagio. Ahí necesito capacitaciones muy particulares para personas que van a ejecutar esto. Necesito capacitación para las personas que van a hacer teletrabajo, pero necesito capacitación para las personas que van a implementar sus planes. Hay unos temas de capacitación que van más orientados a ciertas áreas, son cosas muy específicas. Concientización es hacia toda la organización. Esa concientización y capacitación debe ir dirigida a todo el personal y relacionado a la organización. Debemos informar sobre temas como los síntomas del COVID, cuáles son las medidas de prevención de contagio que hay que tomar desde sus casas, en el vehículo, etcétera. Informar adecuadamente sobre los planes implementados en la organización. Ese es otro elemento importante, que las personas de la organización entiendan y conozcan cuáles son los planes, o sea, cuáles son las medidas, quiénes son los que se tienen que conectarse remotamente, quiénes no, quiénes van a hacer falta su presencia en caso que estemos en un escenario 1 y 2, etcétera. Y bueno, su finalidad definitivamente es disminuir la ansiedad, evitar rumores, desinformación e información errónea sobre el COVID, así como informar sobre las acciones que la organización está cometiendo para prevenir el contagio y dos cosas: prevenir contagio y preservar la continuidad operativa del negocio, que es uno de los elementos que por supuesto queremos resaltar en este tema. Es importante que las personas conozcan estos planes. El otro aspecto, este aspecto tiene que ver con los seguros de interrupción de negocio.
¿Qué son los seguros de cobertura de interrupción de negocio? Algunas organizaciones han tomado, a nivel mundial, han tomado provisiones. Estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, como Starbucks, McDonald's y otras, que en estos días salió una noticia que Starbucks había cerrado 90 tiendas en los Estados Unidos. Esto no es azaroso, digamos, la gente dice, bueno, pero estaría perdiendo mucho dinero. Bueno, ellos previamente habían contratado un seguro de interrupción de negocio. El seguro de interrupción de negocio les permite que de alguna manera esa cobertura le permite cubrir de alguna forma esos gastos fijos que generan esas tiendas durante los momentos de paralización. Bueno, el seguro resarce ese daño. Entonces, fíjense que estamos hablando ya de una medida de prevención que no necesariamente, no sabemos cuántas de sus organizaciones puedan haberla tenido, pero es importante que la tomen en cuenta dentro de sus pólizas de seguro si hay una cobertura que tiene que ver con temas de interrupción. Entonces, en caso de contar con esa cobertura, hay que verificar si esa cobertura si es suficiente o no es suficiente para una situación como esta. Y bueno, esa cobertura de interrupción comercial es como reembolsa al asegurado los costos fijos generados durante una interrupción significativa de sus operaciones, un poco como concepto, para dejárselos como concepto de esto. Ese es otro elemento importante, considerar esos elementos en el tema de continuidad que tiene que ver con la interrupción, el seguro de interrupción de negocio. El otro elemento tiene que ver con la protección legal. ¿Por qué? Porque hay que revisar esas cláusulas de fuerza mayor que probablemente deberán ser activadas en aquellos contratos o acuerdos suscritos con terceros. Es decir, cuáles son esas causas de fuerza mayor que afectan a mi tercero, que están incorporadas dentro de los contratos y que de alguna manera por causa de fuerza mayor él va a tener un incumplimiento y de alguna manera yo como organización, ¿cómo estoy yo con esta paralización? ¿Cómo estoy yo incumpliendo desde el punto de vista legal por razones de fuerza mayor con un contrato? Y lo otro tema importante, considerar si realmente todos nuestros contratos tienen esa cláusula de fuerza mayor, que es otro elemento importante que nos expondría a un riesgo legal posterior, que eso habría que evaluarlo, pero también debe haber un equipo validando esto. Evaluar aquellos casos de posible incumplimiento con normativas legales emanadas por reguladores. Es decir, en caso de mi paralización, estoy incumpliendo con una normativa emanada por un regulador. Y bueno, la finalidad de esto, a fin de cuentas, es tomar medidas de protección legal que permitan mitigar el efecto de posibles multas, sanciones o incumplimiento con terceros por compromisos contractuales. Es importante que alguien haga vista, en este caso el COVID-19, sobre este aspecto legal. Entonces, ya hicimos un poco el recorrido de todos los aspectos de los lineamientos estratégicos y volvamos entonces a los escenarios. Entonces dijimos que tenemos un escenario 1 donde tenemos una operación normal con unas medidas de prevención de contagios. Vamos a ver un poco el detalle de qué recomendaciones podemos hacer en ese escenario. Un escenario 1, operación normal con medidas de prevención de contagio. Imagínense que hay una alerta por presunción de riesgo de infección, hay noticias de confirmación de casos de infección de COVID-19 y el monitoreo de la situación de salubridad en el país permite estar bajo una operación normal. Esto no hay, en este caso, un escenario donde no hay una restricción nacional ni una restricción local, donde puede haber libre tránsito, sin embargo, todavía los efectos del contagio los estamos viviendo en menor grado. En ese momento, la organización debe tener el comité de crisis activado, como hemos dicho, por recomendaciones, medidas de prevención de contagio activadas en todo momento, constante, cuando hablamos de la medida de prevención de contagio, habíamos hablado de el distanciamiento social, la cuarentena, el autoaislamiento y los elementos que tienen que ver con la limpieza de localidades y control de alguna manera de la salud del personal. Constante concientización y capacitación del personal, eso no puede, digamos, detenerse. Monitoreo y control de la movilidad del personal para poder tener el control de esa movilidad del personal y la salud del personal y estrictos controles de acceso a las instalaciones. Entonces, esos son, digamos, recomendaciones o tips implementando el marco que vimos, el lineamiento completo y qué cosas hay que resaltar en cada uno de estos escenarios. Tenemos entonces el escenario 2, que sería un escenario más duro, que es una operación en contingencia con ciertas restricciones a nivel nacional. Hay una alerta por materialización de riesgos de infección, el Estado anuncia medidas restrictivas a nivel nacional, es de carácter restringido y las operaciones de la organización deben efectuarse solo con personal crítico y de procesos críticos. Igual debemos tener nuestro comité de crisis activado, tomar medidas de prevención de contagio, constante concientización, pero aquí hay una suspensión temporal, una medida de suspensión temporal de reuniones y capacitaciones presenciales, restricción temporal de viajes, evaluación e implementación parcial del teletrabajo. ¿Por qué digo parcial? Porque quizás algunos van a poder, no es como en el escenario 3 que vamos a ver ahorita, en donde todo el mundo está en teletrabajo, aquí hay
digamos, una implementación parcial, porque unos pueden estar remotos, pero otros que ameritamos que estén en la organización que podrán movilizarse, van a estar en las localidades de la organización, e implementar las medidas de plan de continuidad de negocio para los procesos de alta y media criticidad. ¿Qué significa esto? Es muy importante lo que habíamos dicho al inicio. Tenemos, la organización debe identificar cuáles son sus procesos críticos y los procesos de mayor criticidad, mediana criticidad y bajo en criticidad. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir distribuirlo. Cuando yo estoy en un escenario 1, yo puedo considerar todos mis procesos y ejecuto mis procesos en operación normal. Cuando estoy en un escenario 2, solamente debo dar prioridad a los escenarios, a los procesos críticos y medianamente críticos. Y ese es el escenario 2 donde estamos. Y a diferencia del escenario 3, para terminar la idea, en donde hay una implementación del plan de continuidad de negocio solo para aquellos procesos de mayor criticidad y fundamentales para la organización. ¿Ok? Y que es el escenario 3, una operación en contingencia en cuarentena a nivel nacional, un poco como nos está tocando vivir. Hay una alerta por evolución de riesgo de alto contagio y el Estado realiza una declaración de cuarentena total. Tengo activado mi comité de crisis, implemento medidas de prevención de contagio, constantemente hago concentración y capacitación y hago implementación total del teletrabajo. Total, pero solamente de aquellos procesos fundamentales para la organización. Y lo que quiero entonces ilustrar al final de esto es que ahorita nosotros estamos en un escenario tipo 3 en muchos países, pero nos vamos a ir moviendo de un escenario 3, quizás en algún momento vamos a movernos hacia un escenario 2, en donde ya yo voy a poder movilizar personal y hay otros procesos que voy a poder considerar y voy a poder ejecutar. Y tengo que prepararme para esto, porque esta situación va a venir, esto va a ser gradualmente. Esto no va a venir que nos vamos a mover de un escenario 3 a un escenario 1 de un día para otro. Pero siempre, y considerando esto es transversal en todos los escenarios, el tema de medidas de prevención de contagio, que eso, no sabemos en cuánto tiempo más vamos a tener que estar tomando esta medida de prevención de contagio y es, digamos, lo novedoso con lo que las organizaciones se tienen que enfrentar ante este caso. Para después entrar en una operación normal, pero de alguna manera, con riesgos de contagio. Bueno, para finalizar, quiero, digamos, resumir en fin de cuentas estos aspectos y dar una consideración importante a que debemos entonces la organización para poder tener un plan y estos son los lineamientos estratégicos de la continuidad de negocio en caso de pandemia. Primero, contar con un comité de gestión de crisis que maneje todos los temas comunicacionales, que maneje y evalúe de alguna manera la situación, tener la conciencia situacional de la organización al día. Debe evaluar de alguna manera de forma dinámica el grado de exposición de la organización, porque esto es un evento dinámico, no es un evento estático, pueden bajar los niveles de contagio, pueden elevarse, etc. Hay una serie de elementos que hay que considerar en el tiempo, hay que hacer una evaluación dinámica de este tema. Hay que confirmar cuáles son nuestros procesos críticos, cuáles son los procesos de mayor impacto, mediano impacto y bajo impacto. Hay que considerar entonces siempre las medidas de prevención de contagio, que tienen que ver para salvaguarda de las vidas humanas y de medidas de contagios a las personas, y las medidas de protección financiera que tienen que ver con planes de continuidad de procesos críticos. Debemos hacer mucha concientización y capacitación, a preservar y identificar si tenemos algún seguro de interrupción de negocio que pueda cubrirnos en este caso, y por supuesto lo otro tiene que ver con los elementos de protección legal. Esto es el modelo, es el lineamiento de gestión de continuidad de negocio ante pandemias que queríamos llevarle el día de hoy. Por último, bueno, quiero ponerme a la orden cualquier información que requieran. Aquí están mis datos de contacto, mi correo electrónico jcgonzalez@ghpservice.biz y el teléfono 0414-330-4205. Sin ningún inconveniente pueden hacer consultas aquí con respecto a esto.